tiempo de adoración. Wow, maravilloso ver este video. Cómo Dios nos manda a veces la ayuda y muchas veces nosotros ignoramos, pero aprendamos de este animal que debemos seguir orando, conversando con Dios, solicitando la ayuda y la ayuda llegará. Amén. Muchas veces nos sentimos deprimidos, muchas veces nos sentimos presionados, pero el diamante, Dios tiene que, cuando van a hacer el diamante, esa piedra bonita que brilla tanto, es mucha presión que tiene ese diamante antes que pueda brillar y dar ese valor bonito que tiene. Entonces así el Señor hace, pone presión sobre nuestras vidas, y cuando no podemos más y demos ese grito como ese oso, ese grito fuerte, pero ese grito del más profundo de nuestros corazones, allí es donde el Señor aparece. Bonito. Queremos dedicarle este video, especialmente este grito, a la nación que está justo detrás de nosotros. Una nación que en este momento solicita, está corriendo. Posiblemente ha sido como Israel, que tuvo que correr y suplicar para que el Señor lo libere. Yo sé que muchos que nos están viendo también tiren su rodilla, oren. Ponemos nuestras manos sobre esa nación, Venezuela, Sudamérica. Ponemos nuestras manos, porque ellos también están acorralados, se sienten acorralados, pero declaramos en este momento que esa salvación llegará a cada uno de ustedes, y yo sé que así será, y que pronto habrá un compromiso que Dios hará con cada uno de ustedes en este maravilloso país. Amén. Vamos de inmediato a disfrutar de un excelentísimo video donde hay un compromiso. Amén. Preséntalo tú. Ramón Orlando, junto con Zenobia Nova, nos habla del anillo, donde que el pueblo venezolano sé que se va a comprometer con el Señor, y el Señor le bendecirá con ese anillo de compromiso. Amén. Disfrútenlo. Te amo tanto y yo estoy enferma de ti. Ven a mis brazos, Como siempre ven, hazme feliz. los días son horas, Cuando estamos juntos los dos, tú eres mi locura. y tú la cura de mi corazón. Con este anillo por siempre seremos solo una carne. Amigos y amantes, yo te quiero para siempre. Mi vida voy a confiarte. Amigos y amantes, no voy a darte nunca una razón para que en ti haya dudas esta pasión. desde hoy hasta la eternidad. Quiero despertar contigo, Que mis arrugas y canas sean para ti. que si no estás a mi lado no puedo dormir. Juntos en malas y buenas, hasta que muera. Con este anillo por siempre seremos solo una carne. Amigos y amantes, yo te quiero para siempre. Mi vida voy a confiarte. Amigos y amantes. Con este anillo por siempre seremos solo una carne. Amigos y amantes, yo te quiero para siempre. Mi vida voy a confiarte. Amigos y amantes, no voy a darte nunca una razón Para que en ti haya dudas esta pasión. desde
por siempre, seremos solo una carne, amigos, diamantes. En este momento inicia Tiempo de Devoción. Hemos llegado al momento de la devoción, donde hoy vamos a tomar nuestra Biblia, nuestro tablet o teléfono, para que así podamos compartir la palabra del Señor. A todos ustedes le vamos a dedicar, especialmente a los que se sienten encadenados en el día de hoy, para soltar las cadenas. Vamos a hablar hoy de Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temas que estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow, ¿cuántos somos los que no nos damos cuenta que seguimos amarrados, seguimos encadenados? Dios nos va a ayudar, Él nos soltará, pero debemos querer y debemos creer en el Señor. Si nosotros creemos en el Señor, todas las cadenas serán libradas. El que esté encerrado va a salir de las cárceles. El que esté encerrado por medio de la pornografía se tiene que liberar, porque yo sé que así será, porque pondrá su fe en Dios. El de que está amarrado a la prostitución, el que está amarrado al maltrato, el que está amarrado al abuso, a la homosexualidad, ha llegado el momento de romper esas cadenas. Dios te lo dice, Él te va a sustentar. Muchas veces estamos con ese miedo. ¿Y qué pasará si yo pierdo esto? Si dejo de prostituirme, si yo dejo de hacer lo que hago, ¿quién me ayudará? Pero existe un Dios que te dio la vida y Él es dueño de la plata y el oro y puede darte todo lo que tú necesites. Busca este Señor, Dios maravilloso, que siempre estará contigo y siempre te bendecirá y siempre te llenará de su amor. Wow, maravilloso, yo sé que sí. De inmediato vamos a compartir un artista maravilloso, un artista que nos va a presentar ahora un pedazo de algo importante. Shelmila tuvo la oportunidad de conversar con Marcos Barrientos durante su visita en la isla de Aruba, donde nos encontramos en este momento. Y estas fueron las palabras de Marcos Barrientos en este maravilloso tiempo de adoración. Tiempo de adoración. Pastor Marcos Barrientos, qué bendición es tenerlo aquí en nuestro programa Tiempo de Adoración. Gracias, muchas gracias y ojalá pudiera yo hablar tan bonito como hablan acá en el idioma que hablan acá, el papiamento y bueno, los diferentes idiomas. En todos los idiomas les digo, les amamos y me da mucho gusto estar acá en las islas. Le doy gracias a Dios por su vida y le doy gracias a Dios también por este favor que en sí yo no merezco, pero Él me da para tenerlo usted aquí con nosotros en el programa. Tengo una pregunta para usted. Como el programa se llama Tiempo de Adoración y usted es un pastor y adorador, quiero que le explique a los televidentes qué significa adoración. Esa es una pregunta muy importante. Adoración realmente no tiene tanto que ver con música como con obediencia. La palabra adoración realmente tiene 5 elementos, que es obediencia, rendición, sumisión, entrega y sacrificio. Cuando tú ves por primera vez la palabra adoración en la Biblia, ocurre cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, su único hijo, y él dice: el muchacho y yo iremos y adoraremos. Y es la primera vez que ocurre la palabra adoración en el Génesis 22. Así es que adoración es mucho más que música, mucho más que cantar canciones, es la postura de un corazón que está dispuesto a obedecer a Dios. Pastor, cuando usted dice la postura de un corazón, ¿qué significa eso, la postura de un corazón? Es una forma de decir la actitud que tú tienes, la disposición que tú tienes, la inclinación que tú tienes hacia agradar a Dios, hacia obedecer a Dios. Jesús dijo: si ustedes me obedecen y obedecen lo que yo les he hablado, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Y es verdaderamente la disposición de un corazón que quiere agradar a Dios. Adoración representa
esta inclinación del corazón, decir, Señor, aquí está mi vida, me entrego y me ofrezco a ti. Pastor, otra pregunta. Cuando usted dice entregarse a Jesús, para que los televidentes lo entiendan mejor, Claro. ¿qué significa entregarse a este Jesús? Bueno, Jesús, por el Espíritu Santo, viene a nosotros y Él está tocando a la puerta de nuestro corazón. Y así como tú recibes a un visitante en tu casa y oyes que toca la puerta, llama a la puerta, tú tienes que tomar una decisión: abrir la puerta y dejarle entrar, o no abrirle y que se quede en la calle. De la misma forma, cuando el Espíritu Santo viene, Jesús viene por el Espíritu Santo a nuestras vidas, yo tengo la decisión de no recibirlo o abrir mi corazón y a través de la confesión de mi boca decir: Jesús, yo te recibo en mi corazón, yo quiero que tú vengas y mores en mi vida, que llenes mi corazón y que cambies mi vida. Eso es conocer a Dios de una forma personal, eso es recibir su presencia de una forma personal. Y por supuesto, entregar tu vida a Jesús representa que tú le dices: Señor, aquí estoy, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente, aquí están mis emociones, y yo quiero someterlas a ti para que tú uses este cuerpo para obras buenas y no malas, que tú uses esta mente para pensamientos buenos y no malos, que tú uses esta boca para palabras buenas y no malas. Eso es entregar tu vida a Jesús. Ok, qué bueno. Y también para que los televidentes entiendan, usted dijo una palabra muy importante, es entregar su vida. Entonces es como postrar su vida a Él. Muchas veces las personas tenemos la lucha con esa palabra entrega. ¿Qué usted nos puede decir cuando usted dice entregar, postrar? Bueno, yo diría que en realidad sí hay una lucha, porque es la lucha de la decisión de quién va a gobernar tu vida, de quién va a ser el Señor de tu vida, quién va a ser el dueño de tu vida. Hay gente que dice: no, yo no le quiero entregar mi vida a Dios, o no le quiero entregar mi vida a Jesús, porque yo no quiero que nadie gobierne mi vida. Pero en realidad, cuando tú decides no entregarle tu vida a Jesús, es porque ya decidiste entregársela a alguien más, a otro Señor. Y Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a aborrecer al otro. Entonces, cuando tú decides entregar tu vida a Jesús, claro, quizás vas a luchar y vas a tener que tomar una decisión muy consciente, pero es una decisión que te va a salvar la vida, te va a salvar de perderte, te va a salvar de mucho quebranto, porque si no le entregas tu vida a Jesús, es porque ya se la entregaste al enemigo de tu alma. Amén. Pastor, ¿usted puede mandar un saludo para los televidentes y los oyentes también de Radio Berea? Claro que sí, con mucho cariño. Un abrazo para todos nuestros queridos hermanos que están en sintonía de esta señal y de la emisora Berea. También los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que lo mejor está por venir para ustedes, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No se pierdan de un encuentro personal con Jesús. Eso es lo que te va a cambiar y te va a revolucionar. Así es que adelante, porque lo mejor está por venir. Gracias, pastor. Brillando en ti, a través de ti.
Vamos, cántalo. Abre tus puertas, porque tu amanecer llega, tu sol hoy brilla. Vamos, Aruba, tu luz nunca se apagará. Soy tu salvador, soy tu redentor, que te da seguridad. Eres fuerte. Un sonido nunca oído, estruendo celestial. En este momento inicia Tiempo de Dar Gracias. Oh Dios, gracias. Dios Jesucristo, como nuestra roca firme, como este terreno donde estamos, lleno de rocas firmes aquí en la isla de Aruba. Gracias, Señor, porque nos haces estable. Gracias a nosotros a poder agarrarte de esa roca firme para que nuestros corazones también sean fuertes y firmes como estas rocas. Sí, Señor, y esto declaramos en esta hora, Padre, en el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Declaramos que nuestras vidas van a ser amaradas, ancladas, oh Señor, fuertemente, que nuestro fundamento será Jesucristo, el roca firme, el roca fuerte. Oh Dios, en esta hora declaramos, Dios, que nada nos sacudirá, nada nos moverá, porque estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sé que hoy estás liberándonos de las cadenas y a convertirnos en roca firme para no volver atrás y ser otra vez esclavos. Asimismo, Señor, gracias te doy, porque somos liberados y nuestras almas y corazón también serán liberados, porque el amarte y buscarte a ti es liberación, y roca firme nos convertiremos, porque al amarte así estaremos firme ante ti, Señor.
Sí, Padre, yo quiero orar en esta hora y darte gracias, Dios, por todas las personas, Padre, que están en las prisiones, Padre, cada hombre, cada mujer, cada joven, Padre. Quiero darte gracias y aclamar por sus vidas, por la vida de sus hijos, de sus familias, Padre. Restáuralos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos, oh Dios, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, que nunca los sueltes, Dios, pero como dice tu palabra, que ellos son perlas, Dios, que tú guardaste, Padre. Por eso en esta hora, Dios, te doy gracias por esas perlas maravillosas, Dios, que están en esas murallas, Padre, que solamente tú puedes bendecir y solamente tú puedes liberar y solamente tú puedes ayudar, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Gracias a ustedes nuevamente por habernos acompañado. A todos los que se sienten todavía atados, he llegado el momento de que Dios rompa esas cadenas. Él tiene las llaves que serán botadas en el fondo del mar y nunca más se volverán a ustedes a caer en esas prisiones, en esa atadura, en esa esclavitud. En esta hora yo te quiero decir que el Señor te va a liberar del espíritu de rechazo, el espíritu de desprecio, el espíritu de ¿cómo se dice? Un valor menos que las otras personas, porque en esta hora el Señor te va a vestir de un hombre nuevo, una mujer nuevo, y Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Levántate, no te quedes allí, pero párate en la roca que es Jesucristo, porque Él te va a revelar. Y te voy a decir que el Señor te ama. Cuando la gente te dice que no sirves, dile que sí sirves, porque el Dios Todopoderoso me llamó y me llamó por mi nombre. Y fuiste liberado. Amén. Te liberamos, te damos la oportunidad de amar a un único Dios viviente. Ha sido un placer. Gracias por todos ustedes que nos mandan sus mensajes por Facebook, también por WhatsApp. Gracias por seguirnos por YouTube, por los canales de televisión donde nosotros pasamos este programa. Que la bendición de Dios esté con ustedes y que todas sus cadenas estén rotas. Gracias. Y por eso así vamos a finalizar este programa con un hermosísimo éxito que así mismo dice: romper las cadenas. Break every chain. Este es tu tiempo de adoración. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Oh. All sufficient
There's an army rising up. There's an army rising up. Come on. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every There is power in the name of Jesus. Sing it with me. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Tiempo de adoración.